Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema que sé que les va a interesar muchísimo, un tema que me ha estado rondando la cabeza desde hace tiempo y que estoy seguro generará debate, reflexión y mucha empatía. Vamos a sumergirnos en la vida y en una reveladora entrevista de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, Demet Özdemir. Y no nos quedaremos en la superficie, sino que exploraremos las profundidades de sus palabras, las emociones que compartió y una confesión que, bueno, los dejará impactados. Así es, vamos a hablar de esa última entrevista donde Demet Özdemir, la estrella que nos ha cautivado con sus actuaciones en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, Anfara y muchas otras, abrió su corazón de una manera que no habíamos visto antes. Vamos a adentrarnos en sus declaraciones, en sus miedos, en sus esperanzas y sobre todo, en una confesión muy, pero muy fuerte, que revela una lucha interna que nos hará mirar a esta talentosa actriz con una nueva y más profunda perspectiva. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todas las noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Es la mejor manera de mantenernos conectados y de que la comunidad siga creciendo. Así que, ¿listos para descubrir lo que Demet Özdemir compartió con el mundo? ¡Vamos allá! Demet Özdemir, con su belleza innegable, su carisma arrollador y su talento innato, siempre ha sido una figura pública que ha mantenido un cierto grado de reserva sobre su vida personal. Sabemos claro de sus proyectos profesionales, de sus romances que han acaparado titulares, de sus campañas publicitarias y de su estilo impecable que ha influenciado a miles de seguidores. La hemos visto brillar en la pantalla, en las alfombras rojas y en las redes sociales, siempre con una sonrisa y una actitud positiva. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito y felicidad? ¿Qué se esconde en el corazón de una estrella que parece tenerlo todo? En su última entrevista, Demet se mostró más vulnerable que nunca. Abrió su corazón de par en par, permitiéndonos vislumbrar las complejidades de su vida, las sombras que a veces oscurecen su camino y la fuerza que la impulsa a seguir adelante. Habló sobre la presión constante a la que se ven sometidos los artistas, sobre las expectativas del público, sobre la dificultad de mantener una vida personal alejada del ojo público y, sobre todo, sobre la lucha que ha librado consigo misma en momentos de gran dificultad. Una de las revelaciones más impactantes fue su confesión sobre el impacto que tuvo la fama en su bienestar mental. La exposición mediática a los rumores, las críticas, la constante comparación con otros, la exigencia de la perfección, todo esto, sumado a sus propias inseguridades y a la naturaleza implacable de la industria del entretenimiento, la llevaron a momentos muy oscuros. Confesó haber experimentado ansiedad, depresión y, lo más impactante de todo, pensamientos suicidas. Si escucharon bien, Demet Özdemir, la mujer que vemos radiante en la pantalla, compartió que en un momento de su vida llegó a sentir que quería morir. Imaginen el peso de esas palabras. Una persona que parece tenerlo todo, que ha alcanzado el éxito y la fama a una edad temprana, luchando contra demonios internos que la llevan a desear el fin de su vida. Es un recordatorio doloroso y necesario de que la salud mental no respeta estatus, fama ni fortuna. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y a la eliminación del estigma que rodea a las enfermedades mentales. Detrás de cada sonrisa y de cada logro puede haber una batalla silenciosa, una lucha interna que solo la persona que la experimenta conoce realmente. Es crucial entender que la lucha contra la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas no es un signo de debilidad, sino una señal de profunda valentía. Requiere una fuerza increíble enfrentarse a estos monstruos internos y buscar ayuda. Demet demostró una valentía excepcional al compartir su experiencia, rompiendo barreras y abriendo un camino para que otros se sientan menos solos y más inspirados a buscar apoyo. Pero, ¿qué fue lo que la llevó a esta situación? ¿Qué fue lo que provocó que Demet Özdemir, una mujer tan fuerte y talentosa, se sintiera de esa manera? En la entrevista, la actriz profundizó en varios factores que desencadenaron y exacerbaron su sufrimiento. En primer lugar, la presión implacable de la industria del entretenimiento. El constante escrutinio público, las críticas destructivas sobre su apariencia, su trabajo y su vida personal, los rumores maliciosos que se propagan a la velocidad del rayo en la redes sociales, la competencia feroz con otras actrices,
la necesidad de estar siempre impecable y a la altura de las expectativas, todo esto genera un ambiente de estrés constante que puede ser extremadamente perjudicial para la salud mental. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por ser implacable y a menudo despiadada. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser extremadamente crueles, juzgando y criticando cada movimiento de las celebridades. Las actrices en particular, a menudo se enfrentan a una presión inmensa para mantener una imagen perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Son constantemente evaluadas por su apariencia física, su estilo de vida y sus relaciones sentimentales, lo que puede generar una ansiedad constante y una sensación de no ser lo suficientemente buena. Además, la competencia en la industria es feroz. Hay miles de jóvenes talentosas que sueñan con ser actrices, y solo unas pocas logran alcanzar el éxito. Esta competencia constante puede generar una presión adicional, una sensación de que siempre se está siendo juzgada y comparada con otras. La necesidad de destacar y de mantener el éxito puede ser abrumadora, especialmente para alguien que ha alcanzado la fama a una edad temprana. En segundo lugar, Demet habló sobre la dificultad de mantener una vida personal en la que el equilibrio es clave. Las largas jornadas de trabajo, los rodajes interminables, los viajes constantes, la falta de tiempo para uno mismo y para sus seres queridos, la imposibilidad de tener una vida privada, todo esto puede generar un sentimiento de soledad, aislamiento y vacío que a la larga puede desencadenar problemas más graves. La vida de una actriz exitosa es muy exigente. Los rodajes a menudo implican largas horas de trabajo, incluso durante los fines de semana y los feriados. Los viajes son constantes, ya sea para rodar en diferentes locaciones, asistir a eventos promocionales o visitar a familiares y amigos que viven lejos. La falta de tiempo libre y la imposibilidad de tener una vida personal normal pueden ser muy difíciles de sobrellevar, especialmente para alguien que valora la privacidad y la conexión con sus seres queridos. La imposibilidad de mantener una vida personal normal puede generar una sensación de aislamiento y soledad. Las celebridades a menudo se ven obligadas a vivir en una burbuja, rodeadas de personas que las adulan y que pueden tener intereses ocultos. Es difícil confiar en las personas y mantener relaciones auténticas cuando se está constantemente en el ojo público. La falta de conexión con los demás y la sensación de no ser comprendida pueden ser muy dolorosas y pueden contribuir a la aparición de problemas de salud mental. Otro factor importante que Demet mencionó fue la falta de apoyo emocional. La dificultad de encontrar personas de confianza con quienes compartir sus miedos, sus preocupaciones y sus inseguridades. La sensación de estar sola en medio de la tormenta, sin nadie a quien recurrir. La necesidad de fingir fortaleza y felicidad constante, cuando por dentro se sentía destrozada y vulnerable. La falta de apoyo emocional es un factor de riesgo importante para la salud mental. Tener una red de apoyo sólida, compuesta por familiares, amigos y profesionales de la salud, es fundamental para poder afrontar los desafíos de la vida. Sin embargo, para una celebridad, encontrar personas de confianza con quienes compartir sus problemas puede ser difícil. La desconfianza, el miedo a ser juzgada y la necesidad de proteger su imagen pública pueden impedir que una persona se abra y exprese sus sentimientos. La necesidad de fingir fortaleza y felicidad constante, incluso cuando se está sufriendo, es otro factor que puede agravar los problemas de salud mental. La sociedad a menudo exige que las celebridades sean perfectas, que siempre estén sonriendo y que nunca muestren debilidad. Esto puede generar una gran presión para ocultar sus problemas y para fingir que todo está bien, incluso cuando no lo está. Esta máscara de felicidad constante puede ser agotadora y puede dificultar la búsqueda de ayuda. Pero, ¿cómo logró salir adelante? ¿Cómo encontró la fuerza para luchar contra esos pensamientos oscuros? Demet compartió que el proceso de recuperación fue largo y difícil, pero que contó con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos de verdad y, sobre todo, de profesionales de la salud mental. La terapia, la meditación, la práctica del autocuidado y la búsqueda de actividades que le aportaban alegría fueron herramientas fundamentales en su camino hacia la sanación. La terapia es un proceso fundamental para la recuperación de problemas de salud mental. Un terapeuta capacitado puede ayudar a una persona a identificar las causas subyacentes de sus problemas, a desarrollar estrategias para afrontar los desafíos y a aprender a gestionar sus emociones de manera saludable. Demet destacó la importancia de la terapia CO como una herramienta que le permitió entenderse mejor a sí misma, a procesar sus experiencias y a desarrollar una mayor resiliencia.
La meditación y la práctica del autocuidado son herramientas poderosas para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. La meditación puede ayudar a una persona a calmar su mente, a centrarse en el presente y a desarrollar una mayor conciencia de sus pensamientos y emociones. La práctica del autocuidado, que incluye actividades como hacer ejercicio, dormir lo suficiente, comer sano y dedicar tiempo a actividades que le aporten alegría, es fundamental para el bienestar general. Dement resaltó la importancia de estas prácticas como herramientas que le permitieron conectarse consigo misma, a cuidar de su cuerpo y de su mente y a encontrar momentos de paz en medio de la vorágine de su vida. Además, Dement destacó la importancia de la autoaceptación. Aprender a quererse y a valorarse a sí misma, a pesar de sus imperfecciones y de sus inseguridades. A dejar de compararse con los demás y a enfocarse en sus propios logros y en su propio bienestar. Este proceso implica reconocer y aceptar las propias debilidades y limitaciones, y aprender a amarse a uno mismo incondicionalmente. La autoaceptación es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Implica aprender a ser amable consigo mismo, a perdonarse por los errores cometidos y a celebrar los propios logros, por pequeños que sean. Dement enfatizó la importancia de este proceso como una herramienta fundamental para recuperar la autoestima, la confianza y la paz interior. Aprender a amarse a uno mismo es esencial para poder afrontar los desafíos de la vida y para construir relaciones saludables con los demás. La entrevista de Dement Özdemir nos deja muchas lecciones importantes. Nos recuerda que la salud mental es algo que debemos cuidar, que debemos hablar abiertamente sobre nuestros problemas y que no debemos tener miedo de pedir ayuda. Nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una muestra de valentía y de autenticidad. Y nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza, un camino hacia la recuperación y la sanación. Es importante destacar que Dement no se limitó a hablar de sus problemas, sino que también compartió su proceso de crecimiento y de transformación. Habló sobre la importancia de la resiliencia, de la capacidad de recuperarse de las adversidades y de salir fortalecido de las experiencias dolorosas. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles, de superar los obstáculos y de aprender de las experiencias negativas. Dement demostró una gran resiliencia al compartir su historia, al buscar ayuda y al trabajar para mejorar su salud mental. También habló sobre la importancia de la conexión con uno mismo y con los demás. De la necesidad de rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen, de cultivar relaciones saludables y de aprender a comunicar nuestras emociones de manera efectiva. La conexión con los demás es fundamental para el bienestar emocional. Tener una red de apoyo sólida, compuesta por personas que nos aceptan y nos valoran por quienes somos, nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida y a sentirnos menos solos. Dement enfatizó la importancia de la comunicación efectiva y de la expresión de las emociones como herramientas clave para construir relaciones saludables. La entrevista de Dement Özdemir es un testimonio de coraje, de honestidad y de autenticidad. Es un ejemplo inspirador para todos aquellos que luchan contra la ansiedad, la depresión o cualquier otro problema de salud mental. Es un recordatorio de que no estamos solos y de que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Su testimonio es un faro de esperanza para todos aquellos que sufren en silencio, y un llamado a la acción para que la sociedad en su conjunto sea más comprensiva y solidaria con las personas que padecen problemas de salud mental. Además de hablar sobre su salud mental, Dement también abordó otros temas interesantes en la entrevista. Habló sobre su relación con el trabajo, sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional, y sobre la necesidad de establecer límites saludables. También compartió su visión sobre el amor y sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la comunicación. Nos dio pistas sobre sus próximos proyectos y nos dejó entrever su entusiasmo por seguir creciendo y evolucionando como actriz, pero sobre todo como persona. Es evidente que Dement ha aprendido mucho a lo largo de su vida. Ha madurado, ha crecido y ha encontrado un equilibrio que le permite disfrutar de su éxito profesional y de su felicidad personal. Su historia es un ejemplo de superación y de resiliencia que nos inspira a todos a ser más conscientes de nuestra salud mental, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a vivir una vida más auténtica y plena. La capacidad de Dement para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental ha tenido un impacto significativo en la sociedad turca y en sus fans de todo el mundo. Su valentía ha contribuido a romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y ha animado a muchas personas a buscar ayuda.
Su historia ha generado un diálogo importante sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de cuidar de nuestro bienestar emocional. En resumen, la última entrevista de Demet Özdemir fue una explosión de sinceridad y de valentía. Nos reveló una faceta de la actriz que no conocíamos, nos mostró su lado más vulnerable y nos enseñó una importante lección sobre la importancia de la salud mental, la resiliencia y la autoaceptación. Su testimonio es un recordatorio de que todos somos humanos, que todos enfrentamos desafíos en la vida y que juntos podemos superarlos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo, inspirador y sobre todo, útil. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió? ¿Qué reflexión les dejó? ¿Se sintieron identificados con alguna parte de su historia? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en compartir sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias. La conversación es fundamental para crear una comunidad de apoyo y para romper el silencio que rodea a los problemas de salud mental. Si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas puedan conocer la historia de Demet y para que podamos seguir generando conciencia sobre la importancia de la salud mental. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así juntos crearemos un espacio seguro para compartir, aprender y crecer. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, noticias y reflexiones sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Adiós. Y recuerden, siempre busquen ayuda si la necesitan. No están solos.